Episodio 2. Hoy quiero detenerme en algunas curiosidades que aparecen en la dramaturgia griega clásica alrededor de una de las figuras más fascinantes del mundo antiguo, Heracles. Cuando pensamos en él, solemos imaginar al héroe invencible de los 12 trabajos, el hombre que derrota monstruos, que vence a la hidra, que captura al león de Nemea y que parece representar la fuerza humana llevada al límite. Sin embargo, cuando uno se acerca con más detenimiento a la tragedia griega y a las tradiciones míticas que rodean su historia, descubre algo mucho más complejo. Heracles no es simplemente un héroe victorioso, es también un personaje atravesado por la locura, el castigo, la humillación, el sufrimiento físico y una serie de ironías trágicas que lo convierten en una figura profundamente humana. Un primer detalle interesante aparece incluso en su propio nombre. El nombre de Heracles está compuesto por dos palabras griegas, Hera y Kleos, que significa gloria. Por tanto, Heracles significa literalmente la gloria de Hera, y esto resulta profundamente irónico, porque Hera es precisamente la diosa que más odia al héroe. El motivo de este odio es conocido dentro del mito. Heracles es fruto de una de las infidelidades de Zeus, esposo de Hera y dios supremo del Olimpo, quien, tomando la apariencia del rey anfitrión, se une a la reina Alcmena mientras su esposo se encuentra ausente. Hera, esposa legítima de Zeus, nunca perdona esa traición y desde el nacimiento del héroe se dedica a perseguirlo con pruebas, trampas y castigos. Sin embargo, esa persecución tiene un resultado paradójico. Son precisamente las dificultades que Hera provoca las que obligan a Heracles a superar una prueba tras otra, y es gracias a esas pruebas que el héroe alcanza la fama que lo hará inmortal. En otras palabras, el héroe cuya vida está marcada por el odio de Hera termina convirtiéndose, irónicamente, en la gloria de Hera. Algo parecido ocurrirá más tarde en la literatura romana con el personaje de Eneas, constantemente perseguido por Juno, la versión romana de Hera. En ambos casos, la hostilidad divina termina empujando al héroe hacia su destino. Si retrocedemos aún más en la historia, encontramos otro elemento curioso en el propio origen de Heracles. Según el mito, Zeus se presenta ante Alcmena bajo la apariencia de su esposo anfitrión, pero no se limita a una sola noche. Zeus ordena al sol retrasar su salida y prolonga la noche durante 3 noches consecutivas para permanecer con Alcmena. Cuando finalmente llega el verdadero anfitrión, también se une a su esposa. El resultado es que Alcmena queda embarazada de 2 hijos distintos, uno divino, Heracles, hijo de Zeus, y otro, Ificles, hijo de Anfitrión. Lo interesante es que hoy conocemos un fenómeno biológico que se aproxima a este relato mítico. En algunos casos excepcionales, una mujer puede concebir hijos de padres distintos durante el mismo ciclo reproductivo. Este fenómeno recibe el nombre de superfecundación, de modo que, una vez más, un elemento del mito encuentra una curiosa correspondencia con fenómenos reales. Pero si dejamos el origen del mito y nos adentramos en la dramaturgia griega, encontramos aspectos todavía más interesantes. Uno de ellos aparece en la obra Los Heráclidas de Eurípides. Allí se encuentra un personaje llamado Iolao, sobrino y antiguo compañero de Heracles. En el momento de la historia, Iolao es ya un anciano, se siente incapaz de luchar y considera que su vejez lo ha vuelto inútil. Sin embargo, cuando decide tomar las armas para defender a los hijos del héroe, ocurre algo sorprendente. El anciano se transforma y recupera momentáneamente su juventud. Más allá del elemento mítico, la escena funciona como una metáfora poderosa. Mientras Iolao se percibe como inútil, la vida parece haberse detenido para él, pero en el momento en que vuelve a actuar, en el momento en que vuelve a sentirse necesario, algo en él rejuvenece, como si el verdadero rejuvenecimiento no estuviera en el cuerpo, sino en el hecho de volver a tener un propósito. Otro aspecto fascinante del personaje aparece en la tragedia Heracles de Eurípides, donde encontramos uno de los relatos más inquietantes de la locura en la literatura antigua.
La obra describe con bastante detalle la transformación mental del héroe. Se nos dice que sus ojos se alteran, que sus pupilas se enrojecen y que espuma aparece en su barba. Heracles ya no es el mismo. Se encuentra en un estado de conciencia alterado en el que pierde completamente la capacidad de reconocer la realidad. En ese estado de locura inducida, Heracles termina asesinando a su propia familia, su esposa Mégara y sus hijos. Este crimen lo lleva a buscar purificación. Según la tradición, el oráculo de Delfos le ordena servir al rey Euristeo, quien le impondrá los famosos 12 trabajos como forma de expiación. La tragedia menciona un detalle particularmente significativo. Las flechas del héroe atraviesan el hígado de sus víctimas. Para los griegos, el hígado era considerado el órgano donde residían las emociones y el amor. Lo que en las traducciones modernas suele aparecer como corazón, en los textos griegos originales se refiere en realidad al hígado. Este episodio muestra cómo la tragedia griega entiende la locura no simplemente como una enfermedad, sino como una fuerza destructiva capaz de borrar la identidad de una persona. Bajo la locura, el héroe deja de reconocerse a sí mismo y puede incluso destruir aquello que más ama. Algo similar ocurre con otros personajes trágicos. Ajax, por ejemplo, en un estado de locura, también enviado por los dioses, cree estar atacando a sus enemigos cuando en realidad está matando ganado. La percepción se distorsiona y la realidad deja de ser reconocible. Si la locura revela la fragilidad de la mente humana, la muerte de Heracles revela otra dimensión del mito, la ironía del destino. En la tragedia Las Traquinias de Sófocles encontramos a Heracles consumido por un dolor insoportable provocado por el veneno que está destruyendo su cuerpo. Incapaz de soportar el sufrimiento y también incapaz de quitarse la vida por sus propios medios, el héroe suplica que alguien lo ayude a morir. Desde una mirada contemporánea, este momento puede interpretarse como uno de los primeros relatos literarios en los que aparece la idea de una muerte asistida, la petición de ayuda para terminar con el sufrimiento que ya no puede soportarse. Curiosamente, el propio destino del héroe había sido anunciado de forma ambigua. Se le había prometido que descansaría después de completar sus trabajos, pero ese descanso termina siendo, literalmente, la muerte. El descanso, tras una vida de esfuerzo, se convierte así en una ironía trágica. Otra dimensión interesante del personaje aparece cuando observamos uno de los castigos que Heracles debe cumplir. En cierto momento de su vida, el héroe es condenado a servir como esclavo a la reina Ónfale. La razón del castigo es significativa. Heracles ha matado a un hombre por la espalda. En la ética heroica griega, el problema no es matar, el problema es hacerlo de forma indigna. Un héroe puede matar a su enemigo en combate, cara a cara, pero matar por la espalda es una acción considerada cobarde, contraria a la virtud heroica. Como castigo, el gran héroe termina sirviendo como esclavo en la corte de una reina extranjera. Y en algunas versiones del mito aparece un detalle todavía más llamativo. Durante ese periodo, Heracles viste ropas femeninas mientras Ónfale lleva la piel del león del héroe. El guerrero invencible aparece así, completamente invertido, despojado de su identidad heroica y colocado en una posición de humillación. Pero quizá la ironía más poderosa de toda la historia aparece en la forma en que Heracles muere. Muchos años antes, el héroe había asesinado al centauro Neso con una flecha impregnada del veneno de la hidra. Mientras agonizaba, el héroe engañó a Deyanira, próxima esposa de Heracles, diciéndole que su sangre podía utilizarse como un filtro amoroso capaz de garantizar la fidelidad del héroe. Deyanira, temiendo perder el amor de su esposo, conservó esa sangre y más tarde la utilizó. Lo que ella no sabía es que la sangre estaba impregnada con el veneno de la hidra. Cuando Heracles entró en contacto con ella, el veneno comenzó a devorar su cuerpo lentamente. Así se cumplió una ironía perfecta. Un enemigo ya muerto terminó causando la muerte del héroe. A lo largo de su historia, Heracles también aparece conectado con algunos de los acontecimientos más importantes de la mitología griega. Por ejemplo,
Participa en una expedición contra Troya anterior a la famosa guerra narrada por Homero, y años después, cuando el héroe ya ha muerto, vuelve a aparecer en la tragedia de Filoctetes de Sófocles. Allí se presenta como una figura divina, casi como un deus ex machina, para persuadir al héroe Filoctetes de abandonar su rencor contra los griegos y participar, finalmente, en la guerra de Troya. Lo interesante es que su intervención no se limita a ordenar. Heracles invita a Filoctetes a renunciar al odio. El perdón aparece así como una condición necesaria para que el héroe pueda continuar con su vida y cumplir su destino. El mito de Heracles, además, dejó huellas en numerosos aspectos de la cultura antigua. Uno de ellos aparece incluso en el cielo, a través de las constelaciones. Según la tradición contada por Eratóstenes, la constelación del León existe en conmemoración al primer trabajo de Heracles, la derrota del león de Hermeo. Por su parte, la constelación de Cáncer recuerda al pequeño cangrejo enviado por Hera para atacar al héroe mientras luchaba contra la hidra. El animal murió aplastado rápidamente, pero Hera decidió inmortalizar su valentía colocándole entre las estrellas. Incluso la Vía Láctea aparece vinculada al mito. Según una tradición, cuando Heracles era un bebé, fue colocado en el pecho de Hera para amamantarse. Cuando la diosa descubrió el engaño, lo apartó bruscamente y la leche derramada se convirtió en la Vía Láctea. Algunas tradiciones vinculaban también el origen de ciertas prácticas atléticas con el propio héroe. Según una versión del mito, Heracles fundó los Juegos Olímpicos después de completar uno de sus trabajos. En las ruinas actuales del estadio de Olimpia, cuya pista mide aproximadamente 600 pies, unos 192 metros, se decía que esa longitud correspondía a 600 veces la medida del pie de Heracles. De ser así, el pie del héroe habría medido cerca de 32 centímetros, equivalente aproximadamente a una talla 45 moderna, lo cual refuerza la imagen del héroe como un personaje de gran estatura. Siglos más tarde, el mito seguirá influyendo en la cultura romana. Se cuenta, por ejemplo, que el emperador Nerón llegó a recrear escenas de la muerte de Heracles en espectáculos públicos, utilizando prisioneros o condenados para representar el final del héroe consumido por las llamas en las traquiñas de Sófocles. Todo esto muestra hasta qué punto el personaje de Heracles atravesó siglos de literatura, cultura e imaginación. Pero quizá lo más interesante de todo sea lo siguiente. Heracles no es simplemente el héroe invencible que derrota a monstruos. Es un guerrero que enseña que no importa cuán difíciles sean las pruebas de la vida, con persistencia el éxito puede convertirse en una posibilidad alcanzable. De igual manera, su historia muestra que incluso después de cometer errores terribles, la posibilidad de redención puede existir, aunque no sea fácil de alcanzar. Este personaje, probablemente compuesto a partir de distintas tradiciones heroicas que con el tiempo se fusionaron en una sola figura, llegó a convertirse en uno de los símbolos más duraderos del mundo antiguo. Es un personaje que envejece, que enloquece, que sufre, que es castigado, que es humillado y que finalmente muere de una forma profundamente irónica. Y tal vez por eso sigue siendo una figura tan fascinante después de tantos siglos, porque no representa a un héroe perfecto, representa a un héroe profundamente humano. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que realmente construye la grandeza de un héroe? ¿Su fuerza o las pruebas que logra superar?